Permiso. Bueno, señores, buenas tardes. Primero quiero hacerle la pregunta si llenaron por favor la encuesta que le mandé el link. Sí, profesora. Yo sí. Los demás. Yo, profesora. Yo también, profesora. Bueno. Hoy vamos a ver lo que son las operaciones condicionales. No sé si aquí está, ¿qué grupo le tocó este tema? Sí, fue al grupo del señor Wagner, Valencia. Lo que son las operaciones condicionales, que ellos también dieron lo que eran las operaciones matemáticas. Esto ingresaba también ahí. Hoy vamos a hablar lo que son las operaciones condicionales. El objetivo es manejar correctamente las funciones condicionales. ¿Cuáles son las funciones condicionales? Que nos ayuda con el concepto de lo que es lo que son las operaciones condicionales. Operaciones condicionales. El programa de hojas de cálculo Excel tiene una gran cantidad de fórmulas y funciones. En este artículo en concreto va a conocer las funciones condicionales del mismo, que se encuadran en las funciones lógicas del programa. Estas funciones se caracterizan porque contiene una condición a través de la cual, según se cumpla o deje de cumplirse, establecerá la obtención de un resultado. Como es más fácil hacerlo que decirlo, vamos a ver ejemplos prácticos de diferentes funciones condicionales en Excel. En las funciones condicionales en concreto encontramos lo que son la función sí, la función sumar punto sí y la función sumar sí en conjunto. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es la función sí. Disculpen un ratito. Ya no. Ya, al hablar de la función sí es parte de las funciones condicionales de Excel. Esta permite determinar una prueba lógica y realizar una acción si el resultado de la prueba es verdadero o otra si el resultado de la prueba es falso. Entonces, ¿cómo se realiza lo que es la función sí? Tenemos la prueba sí, que se la representa con PL, el valor sí, que es el resultado de la prueba lógica, que es verdadero, y el valor sí, que es el resultado de la prueba lógica, que es falso. Entonces, la prueba lógica va a tener dos resultados, un resultado verdadero y un resultado falso. La síntesis de la función. ¿Cómo es la síntesis de la función para realizar la fórmula de la prueba sí? Entonces, la fórmula de la función sí, eso es igual a SI, entre paréntesis sería la prueba lógica, que era PL, punto y coma, verdadero y punto y coma, falso. Y cierran paréntesis. Entonces, así es la síntesis para hacer una función de una prueba sí. Tienen la prueba lógica,
Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ya, para realizar una función sí, entonces tenemos la prueba lógica, verá que hay que poner en toda fórmula de Excel, siempre hay que colocar el signo igual. Entonces, igual, viene SI de sí, utilizan paréntesis, PL, que es la prueba lógica, viene punto y coma, el valor si es verdadero, que es B, punto y coma, y el valor si es falso, que se lo designa con la letra F y cierra paréntesis. El punto y coma es un separador de argumentos. Si ustedes no colocan ese punto y coma, a ustedes realizar esta síntesis de la función sí, no le va a salir si no ponen el punto y coma. Entonces, ese punto y coma es un argumento para separar lo que son las funciones. ¿Qué más podemos hablar de lo que es la prueba lógica? ¿Qué nos ayuda con lo que dice pruebas lógicas? Yo, profesor. No seguro. Prosigo, profesora. Sí. Ya, a ver, dice prueba lógica. La prueba lógica es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Por ejemplo, A10 igual a 100 es una expresión lógica. Si el valor de la celda A10 es igual a 100, la expresión se evalúa como un verdadero. De lo contrario, se evaluará como falso, ya que este argumento puede ocupar cualquier operador de comparación. Sí, profesora. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la prueba lógica? La prueba lógica, esta se la puede evaluársela como verdadero o falso. Les da un ejemplo, que si ustedes están en la celda A10 y le dicen que esa celda A10 es igual a 100, entonces esa expresión lógica usted la debe ser considerada igual a 100, esa expresión que sería evaluada como verdadero. Y si fuera lo contrario, que le diría que A10 no es igual a 100, entonces ustedes la evaluación sería como falso. Si ustedes se dan cuenta, la siguiente tabla nos habla de operadores de comparación. Tenemos como comparadores de comparación, tenemos el significado y tenemos el ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, dice que el signo igual, les dice que... Buenas tardes, señor Quintero. Le dice que el signo igual, que igual, entre paréntesis, dice signo igual y eso significa igual a. Entonces, el ejemplo les dice que si la celda A1 es igual a la celda B1. Estos son comparadores, son operaciones de comparación. Van a compararse dichos valores. Ahora si les dicen que el signo mayor que, si A1 es mayor que B1, entonces ustedes van a comparar operaciones de comparación. Entonces van a comparar si es verdad que A1 es mayor que B1. Luego asimismo le dice que menor que si A1 es menor que B1. Luego les dice que si mayor o igual que, si A1 es mayor o es igual a B1. Luego el signo dice que si A1 es menor o igual a B1.
Y luego, ¿qué dice? Que si A1 son distintos de B1. Entonces tenemos operaciones de comparación, comparando valores, que si ese valor es igual al otro valor. Por eso son operaciones de comparación. Entonces, así se realiza lo que es la función sí. A ustedes hacer una operación aplicando la función sí, entonces en estas operaciones ustedes van a hacer de comparación. Y harán la pregunta si utilizan la lógica verdadero o falso. El valor sí es verdadero. ¿Cuándo un valor sí es verdadero? El resultado que devuelve la función sí, el resultado de la prueba lógica es verdadero. El resultado puede ser una cadena de texto, un número, una fórmula, una función. O sea, con estos textos nosotros podemos realizar o para obtener un resultado de una prueba lógica utilizando la función verdadero. Perdón. No, voy a comprar uno. Ahora, si utilizamos el valor sí, si es falso. El resultado que devuelve la función sí, entonces el resultado de la prueba lógica es falso. Y ese resultado puede ser, también utilizamos lo que es una cadena de texto, puede ser un número, una fórmula, una función o una prueba lógica sin anidado. O sea, ¿por qué le dice una prueba lógica sin anidado? O sea, que no vaya como decir una pregunta como compuesta. Entonces, son los términos que nosotros podemos utilizar para utilizar lo que es el valor sí en una función verdadero o en una función falso. Ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un ejemplo donde nos dice que la empresa ASME INC integra servicios de capacitación y arriendo de salas de clases. Los servicios de capacitación exceptos, van a estar exceptos de IVA, y los servicios de arriendo son afectos a IVA. Dice que a partir de la celda C2 del ejemplo, debemos realizar una fórmula que multiplique por 1.19 todos los valores netos por el servicio de arriendo y por 1 los servicios de capacitación. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una tabla, ¿sí? Donde A, B y C. Tenemos lo que es el servicio, tenemos el neto y el bruto. Luego de la celda A2 tenemos donde dice arriendo, capacitación y arriendo. Tenemos lo que es el valor neto, que es de 25,000. La capacitación de 125,000. Y tenemos que hay otro arriendo que es de 45,000. ¿Sí? En el ejemplo de la solución, de la lógica de solución, entonces PL ya hablábamos que era la lógica, la prueba la prueba lógica, perdón. SI, el contenido de las celdas A2 es arriendo. Si ustedes se ubican en el contenido de la celda A2,
que es arriendo. Entonces, eso se va a derivar, que sería verdadero, si multiplicamos que B2, verá que B2 serían los 25,000 por 1.19, porque estamos hablando de la prueba lógica utilizando el SI en la celda A2 y la celda A2 es la que contiene el arriendo. Ahora, la B2 en la celda B2, utilizamos la función lógica verdadero, porque tenemos el valor neto de los 25,000 que lo vamos a multiplicar por 1.19. Y también tenemos que nos dice que todos los valores netos por el servicio de arriendo y por 1 los servicios de capacitación. Entonces, el servicio de capacitación, ese se lo multiplicaría por 1, que sería el valor neto en la celda B2, y utilizamos una función lógica de falso. Si ustedes analizan el ejercicio, les dice que a partir de la celda C2 del ejemplo debemos realizar una fórmula que multiplique por 1,19 todos los valores netos, ¿sí? Por el servicio de arriendo y por 1 los servicios de capacitación. Pero si ustedes observan, el servicio de capacitación se encuentra en la celda B3. ¿Sí? Y aquí por eso le dice que la función que van a utilizar del valor falso es que están multiplicando en la celda B2 por 1. Entonces, ese es falso, porque si ustedes observan, el servicio de capacitación está en la celda B3. Ahora, la función SI verifica si el contenido de la celda A2 es la palabra arriendo. Si es así, multiplicará el valor neto por 1.19. En caso contrario, lo multiplicará por 1. Ahora tenemos la solución del ejemplo 1. ¿Cómo quedaría? La función quedaría igual SI, que multiplica a A2, que es la celda A2, y eso va a ser igual. Utilizamos entre comillas la palabra arriendo, luego el separador del punto y coma, que sería B2 por 1 por 1.19, luego punto y coma, B2 por 1, cierra paréntesis. Entonces, la prueba lógica sería A2, que sería igual a arriendo, ¿no? El valor sí es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque ustedes están multiplicando B2 por 1.19. ¿Y por qué sería falso? El valor sí es falso, porque les dice que B2 multiplicado por 1, y acuérdense que les dice el ejercicio que si es el valor de la capacitación, que se lo multiplique por B1, y la celda de capacitación es B3.
Por eso ese valor SI es falso, porque están multiplicando B2 y B2, ¿a qué está representando? B2 representa a lo que es el arriendo. Y el arriendo lo están multiplicando por 1. Pero el ejercicio dice los servicios de capacitación. O sea que deberían de multiplicar el servicio de capacitación por 1. Pero el servicio de capacitación es B3. Por eso les dije que era falso, porque no están utilizando la celda a la cual se rige el ejercicio de multiplicar por 1. Por eso es ese valor falso. Y eso es lo que le indica cómo queda la función sí cuando la pregunta es verdadero y cuando la pregunta es falso. Al compararse un texto, deben utilizarse esas funciones al comparar ustedes dicho texto. ¿Sí? Entonces están haciendo la comparación de la prueba lógica, el valor sí si es verdadero y el valor sí si es falso. Entonces, en eso se basan las operaciones condicionales utilizando la función sí. Ahora, las funciones lógicas, entre las funciones lógicas tenemos la función lógica y la función lógica O en Excel. Antes de pasar a esto, ¿alguna pregunta en lo que son las operaciones condicionales? ¿Alguna Profesora, pregunta? pero yo quiero la hoja 4, profesora, póngamela, por favor. Porque mire, en la hoja 4 usted habló sobre A10 igual a 100, o sea, ¿yo por qué me voy con A10 y por qué es igual a 100? ¿De dónde sale el 100? Eso es lo que no entendí. Ese es un ejemplo que te da. Te dice que la prueba lógica en cualquier valor o expresión que pueda evaluarse por verdadero o falso. Es un ejemplo que te dan de una prueba lógica. Vas a hacer una prueba lógica y la vas a evaluar. Por ejemplo, te dice que si A10 es igual a 100, te da el valor de esa celda. A10 está representando el valor de esa celda, que es A10. Si tú tienes en la celda A10 y tú dices que tu celda A10 es igual a 100, es verdadero, diga. Imagínate que estás en Excel y te ubicas en la celda A. Y esa celda de A10, tú le estás poniendo que es un valor de 100. Es como te dice aquí. Si aquí tienes la celda A y aquí te está diciendo que A2 es arriendo, eso es lo que te está explicando acá. Que A10 le están dando un valor de 100, como decir el valor neto que dice aquí. Aquí. Si aquí en vez de arriendo tuviéramos 100. ¿Sí la cacha? Ya más o menos por ahí la agarré. Gracias. Eso es lo que te dice que el valor de A10 es igual a 100. Entonces, si te está dando una pregunta de verdadero o falso. Que yo te hago una pregunta, ¿verdadero o falso? 100 es igual a A. O que yo te hago una pregunta de verdadero y falso. Si yo te digo que 100 es mayor que 50. ¿Qué me contestarías?
Verdadero, profesor. Verdadero, porque es mayor que 50. Eso es lo que te hace. En cambio, acá te dice que si A10 es igual a 100, o como yo te di, o te daría otra pregunta, que si 100 es igual a 100. Entonces yo te pregunto, ¿verdadero o falso? 100 es igual a 100. Y si yo te hago una pregunta y te digo que si 100 no es igual a 50, ¿verdadero o falso? Esa vendría siendo falso. Eso es lo que te dice aquí. Verdadero, porque ¿Cómo va a ser verdadero? Entonces, eso es lo que te Viene dice. siendo falso. Es falso. No, a Quintero le pregunto qué dice. Entonces, eso es lo que te dice. Yo dije en la pregunta así, si 100 no es igual a 50. Ahora, eso es lo que te dice aquí, que si A10 es igual a 100, es una expresión lógica. Si el valor de la celda A10 es igual a 100, si el valor de esa celda A10 es igual a 100, entonces es verdadero. De lo contrario sería, si el valor de A10 no es igual a 100, entonces sería falso. ¿Alguna pregunta más? Luego tenemos lo que son las funciones lógicas y o en Excel. Alguien que nos ayude con lo que es la función y. Licenciado. Eres Esta Rodríguez, función digo. suele utilizarse conjuntamente con la función si nos permite realizar en lugar de una pregunta varias y solo se realiza el argumento situado en la parte verdadera del sí. En el momento que todas las respuestas sean verdaderas, hay que tener en cuenta que si todos los valores lógicos son verdaderos, la respuesta será verdadera. Y si tan solo uno de los valores lógicos es falso, la respuesta será falsa. Sintaxis y valor lógico 1, valor lógico 2 y valor lógico 3. Ya, ¿qué nos pueden decir de lo que es la función y? ¿Qué entendieron ustedes sobre lo que es la función y? O sea, ¿qué Si todas las función? funciones vienen siendo, o sea, si todas las funciones dan verdadero, el resultado es verdadero, pero una de ellas que resulte errónea viene siendo falso. Ya, ok, gracias. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula para utilizar? Si ustedes se dan cuenta, en la siguiente tabla nos indica en la parte de la fórmula en Excel, cómo deben de colocar ustedes para realizar la función lógica y. Sería igual SI, abren paréntesis, Y mayúscula, luego abren paréntesis, colocan el nivel de la celda donde están trabajando, verá, colocan el signo al cual ustedes quieren hacer la pregunta, la condición de la pregunta. El signo que van a utilizar ahí, ese signo, ¿qué signo es? Ese signo, ¿qué significa? ¿Mayor o menor? ese es mayor que. Ya, entonces están ubicados en la celda A7 y le dice que si A7 es mayor que 16. Luego, coma, van a la celda B7 y les pregunta que si B7 es mayor que 1.5. Cierran paréntesis,
coma, entre comillas, ponen la pregunta de la condición, puede pasar, o es, depende de lo que ustedes vayan a realizar. Luego, coma, están dando la pregunta tanto en verdadero, puede pasar, y haciendo la pregunta en falso, no puede pasar. Y ambas utilizan entre comillas y cierran paréntesis. Una coma o una comilla que ustedes no ubiquen no les va a dar la respuesta. Ya. Si se acuerdan, adelante vimos lo que significaba mayor que, igual que, mayor o igual que, menor o igual que. Entonces, aquí estamos utilizando esos tipos de signos. Y la pregunta de las condiciones, si es verdadero o es falso. Este tipo de funciones lógicas es la que nosotros utilizamos y se le llama función lógica y. Luego tenemos la función O. Alguien que nos ayude con lo que es la función O. La función O. Esta función también se suele utilizar conjuntamente con la función. Con ella también podemos realizar varias preguntas dentro del sí y la parte que está en el argumento reservado para cuando la pregunta es verdadera. Solo se realiza en el caso que cualquiera de las respuestas a las preguntas dentro de la O sea verdadera y que tener en cuenta que con solo un valor lógico verdadero, la respuesta será verdadero. Solo se obtendrá falso cuando todos los valores lógicos son falsos. Síntesis o pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. ¿Cuál es el análisis de que ustedes entendieron para realizar lo que es la función O? ¿A qué se refiere la función O? Profesora, que solamente cuando las preguntas sean verdaderas se puede realizar esa función. ¿Alguien más? Si ustedes observan la tabla en la parte de lo que es la función de la fórmula, igual tienen que poner signo igual, la palabra sí, abren paréntesis, la letra O mayúscula, abren paréntesis, ubíquense donde la celda A2. Les dice que la celda A2 es mayor a 16, diga, coma, y que B2 es mayor a 1.5.